encuentro, les recordamos usar siempre el tapabocas cubriendo boca y nariz, lavar las manos, usar alcohol o antibacterial. Las palabras palpitan, nacen a cada instante, se transforman, nos enseñan de eternidad. Diría Neruda, son antiquísimas y recientísimas. Viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. Esa amplitud poderosa e infinita es gran parte de lo que nos constituye. Por eso, a través de esos códigos, hallamos maneras de expresarnos, de cuestionar la realidad, de compartir con otros lo que somos. La Alcaldía de Medellín, a través de su Secretaría de Cultura Ciudadana y la Biblioteca Pública Piloto, les dan la bienvenida a la 15ª Fiesta del Libro y la Cultura, que tiene como tema central las palabras, con música, historias, arte y voces provenientes de las esquinas del mundo. Queremos que nos acompañen a entender mejor de qué estamos hechos, qué nos define. La actividad que tendremos a continuación hace parte de la franja Lanzamientos del Libro, que hemos pensado para conversar sobre temas como literatura, política, ciencia, periodismo, arte, poesía, las palabras y temas contemporáneos. Realizaremos registro fotográfico y audiovisual con fines divulgativos. Si no deseas ser parte de este, te solicitamos que lo hagas saber al equipo organizador, que está identificado con camisetas de la fiesta. Recuerden visitar nuestras redes sociales, @fiestalibro en Twitter e Instagram y Fiesta del Libro y la Cultura en Facebook, usando el hashtag Fiestalibro 2021. Poetas del Movimiento, Danza Concierto 30 años, colección Homenaje a la Creación. Peter Palacios, Zaira López y José Flores convoca Secretaría de Cultura Ciudadana y Fondo Editorial a Teatro Atrae. Muy buenas tardes. Digamos que para nosotros es una alegría estar aquí en esta tarde que vamos a presentar 2 libros y arrancamos con este libro, Poetas del Movimiento, Danza Concierto 30 años, un homenaje a Peter Palacio, el maestro. Maestro, muchas gracias por habernos dado tanto y seguir dando tanto, porque para rato estamos. Y este libro, el otro que vamos a presentar a las 5 es ¿De dónde viene el movimiento?, un homenaje a la trayectoria artística de Luis Fernando Zapata Abadía, que se nos fue en el mes de diciembre. Pero los 2 libros arrancaron en el mismo tiempo a escribirse, a pensarse, y es hoy tenerlos acá después de casi un año largo y verlos ya aquí impresos, ver el de Poetas del Movimiento, es una alegría enorme para la Secretaría de Cultura Ciudadana y para el Fondo Editorial Teatro Atrae, que nos unimos en la coedición, pero el apoyo fundamental fue el municipio de Medellín. Y ahí quiero agradecer a 2 personas fundamentales para este proceso de estos 2 libros. A la Secretaria de Cultura Ciudadana, Lina Gaviria, porque creyó en que podíamos, a estos 2 seres que han dado todo en la escena y en la vida, poder hacer estos trabajos, estos homenajes. Y a Juliana Costa, que fue una cómplice permanente para que estos procesos salieran. Bueno, entonces en cabeza del señor secretario Álvaro Narváez, pues le agradecemos, Peter, a todos por esta oportunidad de poder presentar este libro. Aquí tengo a Zaira López, la autora de los ensayos que hay acá sobre Peter Palacio y Danza Concierto, con otros autores que ahorita va a mencionar, y José Flores, que va a moderar un poco esa conversación entre Peter y la autora. José Flores ha sido pues danzarín de la ciudad, pero también trabajó y inició con el maestro Peter Palacio. Entonces, ¿qué más tenerlo con dos personas claves? Una que ha escrito toda la biografía, parte de la biografía, porque hay secretos que se nos quedaron por fuera, que después ya nos dirán. Y José, que tiene sus secretos artísticos, esa herencia parte de Peter. Bueno, sin más preámbulos, los dejo entonces con José Flores para iniciar esta conversación. Estos libros van a estar en las distintas bibliotecas, en el sistema de bibliotecas, el autor también tendrá, nuestro Peter tendrá algunos libros, y habrán algunos ya que se van a repartir en entidades culturales, nacionales y locales.
y para algunas personas también que llegarán en la Secretaría de Cultura, se van a empezar a repartir. Bueno, muchas gracias, José, muchas gracias por estar acá, por aceptar la invitación. Zaira y Peter, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Juanpa. Un saludo muy especial. Bienvenidos, bienvenidas a todos a este maravilloso homenaje que tenemos hoy para nuestro maestro danzante, uno de los grandes poetas del movimiento de este país. Es para mí un orgullo, un honor poder estar aquí entre estos dos grandes seres humanos que han sido tan importantes en mi vida y en mi trayectoria artística. Entonces, hablar de ellos un poquito. El maestro Palacio, uno de los exponentes más importantes de la danza contemporánea, moderna de nuestro país, para mí es un poeta, como decía ahora, un escritor en la escena, y ver ahora traducido toda esa simbología coreográfica en este texto es un orgullo impresionante. Ha representado nuestro país, la danza de nuestro país a nivel internacional, no solamente con su coreografía, sino también con un evento absolutamente importante para nosotros, como lo fue la temporada internacional de danza contemporánea, que en un momento histórico de nuestra ciudad transformó la visión que había de ella. Desde el año 96 hasta el año 2006, el maestro no solamente construyó, dirigió sus piezas escénicas, sino que también nos aportó a los bailarines que iniciamos en esa época. Yo empecé en el 95, todos esos primeros 10 años antes de que apareciera la licenciatura de danza, que también fue y es algo importante en el proceso para la cultura de la danza en nuestra ciudad y en el país, un aporte fundamental. De ahí hemos surgido muchos bailarines, y en este caso también Zaira, que es periodista de la Universidad de Antioquia, bailarina, se ha acercado a la danza no solamente de forma escrita como lo muestra en este libro, sino que también a través de su cuerpo hizo la licenciatura en danza de la universidad y bailó en la compañía que yo he dirigido durante años. Entonces yo creo que es empezar ahora a hablar de este maravilloso texto con una pregunta que le quiero hacer al maestro. Maestro, ¿en qué momento sentiste esa necesidad de decir, bueno, vamos a plasmar estos 30 años de danza concierto en un texto? Bueno, la idea salió de la Secretaría de Cultura inicialmente, que no sabían qué hacer para la conmemoración de los 30 años. Y no había pues como un proyecto así específico. Entonces yo le comenté a Lina Gaviria, que era la secretaria de Cultura, que por qué no hacíamos entonces un libro. Y ya yo pues tenía como toda la referencia con Zaira, y inmediatamente pues pensé en ella y le dije a Lina, bueno, yo tengo la persona que lo puede escribir y creo que sería ideal por lo que ella está envuelta en la danza y todo esto. Entonces fue como una idea que nació allí precisamente porque no había qué era lo que íbamos a hacer con esos 30 años, y resultó lo del libro. Es, como dice Juan Pablo, después de un año, al fin salió. Sí, porque es una época también especial. Venimos de esta pandemia, es el de tener todo el movimiento, pues casi mundial en este caso, pero para nosotros los seres que somos físicos, corporales, que trabajamos con el cuerpo, detenernos ahí es algo impresionante, ¿no? Sí, era muy difícil también para Zaira plasmar 30 años pues, en algo pues, como tan reducido, toda la selección de las fotografías, que tuvieran un buen registro, que pudieran hablar de donde estuvieran como representadas todas las obras. Y bueno, no, ella hizo un trabajo pues excelente, habló conmigo no sé cuántas horas por teléfono porque no nos podíamos ver por la cosa de la pandemia, y bueno, no, mucho trabajo. Entonces ahí viene una pregunta para Zaira. Zaira, ¿cómo recibiste ese llamado del maestro? Bueno, para este libro, hola a todos y todas, gracias por estar aquí. Para este libro me llamó Juliana Costa y ella me dijo, pues había muy poco tiempo, era un reto muy grande, eran 30 años,
nada más y nada menos danza concierto. Entonces me dijo que había esta posibilidad para celebrar los 30 años, un libro homenaje, una colección llamada Colección Homenajes que iban a sacar pues para grandes creadores. Yo dije que sí, en medio pues como de ese momento, era un riesgo, siempre es un riesgo sentarse a escribir y sobre todo pues también del tema de la danza. Y empecé a conversar con Peter y creo que eso fue lo que ya me dio como la pauta. A conversar con él fue lo que me empezó como a dilucidar varias cosas para ver por dónde me encaminaba y pues mientras más sencillo para mí, era mejor para el lector también. Bueno, ahora que tenemos el texto acá impreso, tangible, un poco el maestro ahora hablaba de esa estructura donde está todo, o sea, cómo recopilar 30 años de una compañía, de un proceso creativo tan amplio, tan generoso como ha sido el maestro con todos nosotros, con el público, con la escena, con la danza colombiana, cómo construir esa estructura y llevarla a esta nueva creación. Bueno, vamos a tratar de resumir eso. Y, y es que en el momento que ya yo sabía que tenía que hacer este trabajo, estaba cerrando otras cosas y ya sabía que todo mi cuerpo, mi alma y mi corazón estaban entregados solo a eso. Entonces, las conversaciones fueron lo más importante y sobre todo algo que me sirvió mucho y es la narrativa, porque es un texto narrativo, la narrativa cronológica. Entonces, para mí, pues Peter, ahí van a ver algunas pinceladas de Peter, de quién es, porque obviamente cada uno y cada una de las personas que hay acá tiene mucho para contar, es una novela impresionante, entonces aquí con Peter son unas pinceladas de quién es él y cómo empezó, para entender también ese momento al que llegó, porque yo creo que el proceso de danza concierto es una sucesión de acontecimientos, entonces por supuesto empezar con la historia de Peter, con esos primeros bailes desde niño, un niño que además era bailarín desde el vientre de su madre, un bebé que ya sabía para dónde iba, y luego llegar al momento de danza concierto, que además se construyó con muchos artistas, o sea, bailarines, artistas del movimiento, plásticos, músicos, y aquí pues como el tiempo era tan reducido, para construir este texto, este perfil, contacté a algunos de estos artistas y con eso, así fue que digamos que se pudo hacer esa estructura cronológica que llega a un momento de creación en presente. El texto termina en presente, es en pasado, un pretérito, y llega a un tiempo presente y es hermoso porque la escena final del libro termina con el inicio de la obra reciente que vimos en el Teatro Metropolitano, que se llama Proyecto BAC. Entonces, así, y algo muy especial también en esa estructura es el lugar de los bailarines, no todos lastimosamente porque era muy difícil contactarlos a todos, pero sí un capítulo final que se llamaba Cartas de los bailarines al coreógrafo. Y por suerte, por dicha, los bailarines que contacté para eso, pues me dijeron que sí. Y le escribieron una carta al maestro. Y en el libro, estas cartas nunca las conoció, nunca supo de esto, sino que conoció al final, cuando ya el libro lo tenía en la mano. Era como una sorpresa, porque es un homenaje. Entonces, digamos que él había conocido parte del texto inicial, pero el final, que eran las cartas de los bailarines, era una sorpresa. Fue una sorpresa muy agradable. Ahorita te quiero hacer un par de preguntas sobre eso, porque sería muy interesante esa sensación, pero antes de llegar a ese punto me gustaría saber, conocer un poco cómo fue abrirse a este nuevo escenario. O sea, el escenario siempre ha sido tu lienzo, ¿no es cierto? Nuestros cuerpos siempre fueron, digamos, el pincel con el cual tú plasmaste tu pensamiento coreográfico, pero ahora era abrir tu ser a una persona distinta,
¿cómo te sentías en esa conexión de escritora, escritor de escena, para encontrar este nuevo producto? Bueno, le conté lo que podía contarle. Lo que podía Obvio, salir. obvio. Sí, porque había cosas que no podía, pero ella, sin embargo, sabía meterse por el ladito a sacar información, y leyendo pues me di cuenta de que se dijo un poquito más de la cuenta. Pero no, lo supo hacer muy bien porque las preguntas eran muy interesantes y fueron horas en ese teléfono pues de conversaciones de varios días, y pues me parecía que muy, muy grato pues de que realmente se pudiera tener un registro del esfuerzo no solamente mío, sino de muchas personas que están aquí, de un grupo interdisciplinario de trabajo, que es lo que Danza Concierto es, y donde participaron pues personajes de la música que hoy en día son pues casi leyendas en esta ciudad, como Luis Fernando Franco, como Andrés Posada, que se unieron a esto desde el principio. Después la venida del maestro Viana, que se vinculó también a esto, el doctor Jorge Tavares de la Universidad de AFIT, que ha sido pues un soporte de Danza Concierto. Yo creo que si él no estuviera metido en la mitad de esto, muchas cosas no se hubieran podido hacer. Muchas gracias, Jorge. Pues aquí tenemos otro músico, Daniel Duque, que han estado por lo menos tocando. El otro día sacábamos la cuenta como 10 obras. En 10 obras ha participado, entonces pues era como que qué bien, qué rico que todos estos personajes también pudieran estar ahí, y que también como tú pudieran hablar un poquito de ellos aquí. Bueno, a ver, Zaira, ¿cómo era ese proceso tú como periodista? Obviamente querías información. ¿Cómo negociabas ahí esa sensación de, bueno, querer más o cómo? O sea, ¿qué querías en sí plasmar en ese momento? ¿Querías entrar más al maestro? ¿Sientas que quedó algo faltando ahí o no? Bueno, siempre queda algo faltando. Y aparte porque siempre pues sentía que Peter como personaje era impenetrable. Era muy difícil tratar porque, a ver, uno hace un retrato y en el retrato pues quiere conocer un poco más. Obviamente, Peter muy honesto, cuando yo preguntaba de pronto algo, quería saber más, muy discretamente o decentemente me decía, es algo personal. Entonces cuando decía es algo personal, yo no, ya sabía que era algo que no podía saber. Y a mí eso, digamos, que es lo que puede faltar en el sentido del personaje, porque claro, a mí se me mostraba un personaje auténtico, además que era un creador. Entonces hay como una delicadeza en cómo acercarse a la información que le está dando el otro, porque está abriendo algo muy profundo. Y como yo quiero esa información que a veces uno no sabe, o sea, como te repito, era tan poco tiempo, entonces al inicio no sabía para dónde iba. Yo sé que era un texto homenaje, entonces eso me ayudaba como a entender que debía hablar con varias personas y principalmente con Peter, y quería hacer un perfil de él. Entonces se logró, pienso que se logró un poco al inicio, pero creo que que para mí podría quedar faltando como más rasgos del personaje. Porque, por ejemplo, en un momento yo le estaba preguntando unas cosas a Peter que me di cuenta que era para algo como personal, es decir, sentí como una necesidad de escribir una escena y ponerlo a él en una escena que no existía. Y ahí me di cuenta que no, esto era un texto que no era ficción, o sea, es un texto que tiene o sea, es de periodismo narrativo. Entonces ahí ya entendí que podía fluir más con las conversaciones de cada uno, con lo que cada uno pudiera entregarme, con los testimonios de cada artista, y sobre todo pues con las conversaciones con Peter, que fueron muchas horas. Nos llamábamos por video en ese momento de encierro, él en su apartamento y yo en Santa Elena, y logramos una conexión también con el maestro Viana. Hablé con la maestra Beatriz Vélez, y es muy extraño porque al principio uno cree que no va, que es muy extraño, uno necesita verle el gesto al otro, uno necesita
la corporalidad, pero creo que la forma como fue hecho, que no había desplazamiento y toda esa cantidad de cosas que es de tiempo, creo que ayudó mucho para que el libro se construyera en el tiempo que se pedía. Para mí leer el libro fue fantástico porque era nuevamente volver a, pues digamos como a mis inicios de la danza al nivel más alto. Cuando yo llego donde el maestro Peter fue realmente dar un salto de calidad a nivel artístico como bailarín, eso pasó en el año 2001. Y regresar y volver a vivenciar eso en el libro me generó pues tremendas emociones, o sea, leerlo. Mi pregunta es, cuando tú lees esto, cuando ves todo esto plasmado, ¿qué sensaciones te genera? ¿Qué emoción te genera? ¿Hay algo que te emociona? ¿Algo te emociona más o algo te emociona menos? No, indudablemente las cartas de los bailarines fueron muy emotivas, lloré leyéndolas, muy bonitas, muy especiales. Es quizá algo que, de lo que he visto, porque no lo he leído todo, pero hojeando me di cuenta pues de que existía eso que no sabía que existía, y realmente fue muy, muy emocionante, muy emotivo lo que dicen, porque, bueno, primero que todo me acuerdo cuando tú llegaste a Danza Concierto, que entraste allá a la cueva del teatro y me dijiste, yo vengo aquí para que usted me enseñe. Y se quedó, o sea, él no pidió permiso ni nada, sino que él entró y ahí se quedó. ¿Cuántos años? No sé cuántos. 10 Eh, años, 10 años. 6 obras. Exacto. Eh, no, pues yo pienso que ahí medio ojeando me doy cuenta pues de la forma como ella puso estas conversaciones en el papel, lo interesante que es, y pues yo te quiero agradecer mucho, Zaira. Porque la relación del maestro con el alumno es muy profunda. Y más que un maestro de escena, es un maestro de vida. Poder encontrar un maestro como Peter es ir más allá del escenario, es poder trascender esos espacios que son físicos para llegar a esos espacios que son vitales. Entonces por eso uno queda marcado para siempre. O sea, es algo inolvidable. Y de esa misma forma, Zaira, que conoce ambos trabajos, pero al mismo tiempo tú como una espectadora, ¿cómo te sentías indagando en ese universo desconocido para ti? Yo lo viví como bailarín, ¿no es cierto? El maestro Viana, Wilson, Kelly, ¿no es cierto? Muchos hemos tenido la fortuna de estar con él, pero tú tuviste la fortuna de estar con él de una forma que ninguno de nosotros ha estado. Bueno, pero yo tuve la fortuna de estar contigo y tú tienes algo del maestro. Entonces también, sí, también, José también fue mi maestro en su momento, ¿cierto? En su proyecto. Y de alguna manera, él tiene obviamente cosas de Peter. Entonces cuando también yo veía y hablaba con Peter, y creo que cada bailarín reconoce, porque en ese capítulo o en ese apartado de las cartas de los bailarines, cada bailarín le agradece al maestro y cada uno tiene algo de él, siempre se reconoce ahí. O sea, y eso es muy valioso porque cuando hablaba con ellos, cada uno lo reconocía ahí, sí. O sea, yo tengo eso, o sea, eso que acabas de decir, siempre es un maestro no solo de la escena, sino de la vida. Entonces, creo que también me ayudó eso, pues yo hice una licenciatura y la licenciatura era para escribir sobre danza, pero cuando empecé a bailar no era capaz de escribir nada de danza. Pero ya por eso cuando llegó la oportunidad de hacer este libro, sentí que era el momento y que había que sacarlo adelante. Entonces, Porque tú fuiste la que ideó esas cartas, ¿no es cierto? ¿Por qué te llegó esa idea? Bueno, en ese momento de encierro, porque si hay que decir uno cuando está en un proceso de escritura es muy intenso, sobre todo como tratando de uno por dónde va y pensando en que el que lo lea pueda, o sea una persona que además dio la información, la lea bien, pues por ejemplo el maestro, y también una persona que no sepa de danza, una persona que se acerque al texto, que no necesariamente provenga de la danza y que pueda entender lo que hay ahí, y que cuando ya se acerque a la escena pueda tener otra concepción cuando llegue. Entonces, en ese momento, en ese momento de pandemia que todos estábamos tan angustiados,
yo tenía unos momentos de que me tenía que desconectar, sentarme y meditar, hacía un poco de zazen. Y en una de esas sentadas, sin esperar, porque yo estaba preguntándome cómo iba a poner a los bailarines ahí, porque son fundamentales. O sea, los bailarines en danza concierto son fundamentales. Entonces, llegó en ese momento como lo que llaman un insight o una revelación. No, es que los bailarines, ellos se pueden expresar ahí también, ellos tienen mucho que decirle al maestro, ellos pueden escribir, y además las cartas a mí me encantan, eso devela mucho de cada uno cuando escribimos la carta, querido maestro, querido, o sea, siempre la carta tiene mucho de nuestro sentir. Entonces, así fue que salió, los invité, porque claro, yo pensaba, tú cuando tienes una idea siempre piensas en lo que no, de pronto te dicen que no, tal cosa. No, hay nada que perder. Por eso lo escondiste, algo así, generaste como esa sorpresa. La sorpresa era porque cuando empezaron a llegar, empecé a ver el valor de las cartas. Y yo dije, bueno, esto Peter lo tiene que conocer al final porque es que es un homenaje a él. Entonces, ellos sabían, yo les dije, mira, estas cartas él no las va a conocer hasta el momento de que el libro se publique. Y así fue. Entonces, por eso qué bueno escuchar que al maestro lo conmovió, porque pues la idea era también. Son muy conmovedoras. Y bueno, son pues gente que ha estado ahí en la compañía mucho tiempo y que saben cómo ha sido el proceso, y de quien también yo estoy muy agradecido, porque es que hacer esto aquí es una cosa muy complicada. Entonces la participación de los bailarines es pues clave. Por ejemplo, Wilson Torres, que tiene 10 años de estar ahí, pues contra viento y marea, pues ahí soportando todas las cosas, y todos pues de alguna manera aguantando, porque es que mantener una compañía paga en este país es imposible. Tú tienes que trabajar por proyectos, ¿verdad? Entonces se presenta este proyecto y este proyecto se termina y todo el mundo se desaparece. Entonces, a ver que haya dinero para otro proyecto, entonces llamarlo nuevamente, y eso pues es una labor muy complicada de hacer. Entonces, cuando uno lee estas cartas tan bonitas, tan especiales, y emocionan mucho. Gracias. Sí, maestro, es mucho gusto. Y hay algo muy especial que quisiera resaltar también de estos inicios de la compañía, es que fue en un momento de los más difíciles de Medellín. Aparece un poco porque la idea no era esa, pero eso es de resaltar, porque en los años 90, pues, o sea, Medellín tiene un montón de historias por contar y muy duras, y que los proyectos culturales nazcan, y no solo nazcan, sino que se sostengan, es muy loable. Y para mí, en ese momento, cuando escuchaba las historias de los pioneros, Duván, de Lili, que contaban ese momento tan duro, casi que el estar encerrados en el teatro era el refugio. Y salía, o sea, en la calle estaba en guerra, la ciudad estaba en guerra, y ellos de alguna manera estaban poniendo su cuerpo en una situación que era contraria a eso que se estaba viviendo en la ciudad. Entonces eso también es muy, muy admirable del proyecto de Danza Concierto, que por eso llega a los 30 años también. Porque la idea era, cuando se creó, era mostrar una Medellín moderna, positiva y culta ante el mundo. Porque salíamos a festivales internacionales y todo el mundo decía, bueno, pero ¿y ustedes cómo hacen eso allá? ¿Nos están matando? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Y de ahí también nació la idea de hacer la temporada de danza. De que la gente decía, bueno, entonces ya vienen ustedes de aquí, nosotros queremos ir allá, y también el trabajo pues de todos los que estábamos ahí era realmente cambiar esa imagen que había de la ciudad en el mundo. Y eso fue como la base grande para poder crear la compañía, porque todos pues eran artistas que estaban trabajando en eso, pero eso fue la idea principal. Pero me acuerdo la función del Teatro Pablo Tobón Uribe, la primera, eso era una cosa como clandestina, todo el mundo asustado entrando allá y saliendo, porque al salir a las 10 de la noche del centro a esa hora era una cosa como terrible, me daba mucho miedo. Bueno, Zaira, ¿nos puedes leer un poquito, un fragmentico del libro, por favor? Sí, como para escuchar en tu voz, que no siempre uno tiene la oportunidad de escuchar en voz del escritor. Puede ser un fragmento de
de la introducción al maestro. ¿Qué le haces? A la entrevista. A la entrevista, por Bueno, favor. sí. Pues a ver, aquí a grandes rasgos hay algo que importante acá de este libro es que, tiene un texto que es como un texto introductorio, puede ser como un prefacio, y un texto que es de Alberto Dalal. Alberto Dalal es un crítico, teórico, intelectual de América Latina muy importante, mexicano, y el texto llegó antes de que el libro estuviera terminado, sin él conocer el libro. Y es algo muy especial porque el texto tenía mucha coherencia con lo que se estaba haciendo en el libro, con lo que se estaba cocinando. Y hay una entrevista que le hago a Peter. Podemos entonces leer ese fragmento que es como la introducción de la entrevista. Se llama Un artista de su tiempo. Cada mañana Peter Palacio se despertaba con las notas de un bolero distinto en su cabeza. Este amor salvaje, esa ansia fuerte y loca de estrecharte en mis brazos y de morder tu boca con desesperación. Luché por olvidarte, por vencer mi destino y caí al remolino de la fatalidad. Era el año 1998 y su corazón convaleciente por una cirugía de estén coronario le enseñaba la extrema vulnerabilidad de su cuerpo que sentía como el de un personaje de Picasso. Mientras trabajaba en un nuevo proyecto, pasaba todo el día acomodando su estructura física con movimientos suaves, estiramientos progresivos y ejercicios de respiración. Estaba creando esa vana costumbre del bolero, primera beca con el Ministerio de Cultura de Colombia. Sus bailarines principales se habían ido a Europa y no había quien interpretara esta coreografía inspirada en los sonidos que musicalizaron su infancia, y con el tiempo, al hacerse mayor, esas letras desgarradas lo llevaron a afirmar en carne propia que el amor era una vana costumbre. Tenía entonces dos opciones: hacer función o pagar multa. Solo él podía interpretar esa obra. Y la bailó con la incertidumbre de no saber cómo podía moverse sin estropear su recuperación, con el miedo de enfrentarse a un espacio inmenso como el del Teatro Metropolitano. Fue un encuentro con el bailarín 10 años después de dejar las tablas. Comprobó que sí podía, posterior a una operación tan delicada y a sus 48 años. Peter le dio a esta obra los matices de la madurez, la contención extraordinaria de un hombre enfrentándose a un dolor, a un recuerdo. Esta percepción que conserva Mauricio Arroyave, periodista de televisión y radio, es posiblemente el único testimonio rastreable de un momento sin registro visual. Volver a estar en el escenario fue maravilloso. Hacer coreografía es muy interesante. Dirigir, enseñar, dictar clase no cambia el placer de bailar en el escenario. Lo que ocurre en el tempo de la creación de la danza, los motores íntimos que mueven a los bailarines, la observación participante, sensible y metódica del coreógrafo es sustancia de una crónica inenarrable. Los espectadores nos quedamos con el resplandor de imaginarios y metáforas del lenguaje no hablado. Sin embargo, en la intimidad de cada producción coreográfica hay una historia grabada en los cuerpos de sus protagonistas. Esa vana costumbre del bolero está reseñada como una de las coreografías colombianas que hicieron historia. Una pieza que empezó con la interpretación de Peter, luego pasó por distintos bailarines como Lina Gaviria y Ana Cecilia Restrepo. Más adelante Beatriz Vélez, Francisco Cuervo, Félix Oropesa y por último el polaco Janusz Kubakowski. Grandes artistas han orbitado alrededor de Danza Concierto, una fuerza magnética que reunió distintas disciplinas para dar origen a la primera compañía de danza contemporánea en la Medellín de sus años más difíciles. 3 décadas de búsqueda estética han encaminado al director a concluir, en sus palabras, que la nuestra debía ser una danza pasional, visceral y sensual, porque los colombianos somos pasionales, viscerales y sensuales. Entrevistar a un enamorado de lo que hace es acercarse a un universo personal de espacios múltiples. Gracias a aquellos que se abrieron en la conversación para atisbar en las rendijas del pensamiento de un coreógrafo que, además de propiciar una temporada conquistando a un público, inició el desarrollo de la profesionalización de la danza en la ciudad.
Albert Camus manifestó que todo artista está embarcado en la galera de su tiempo y Peter Palacio ha remado para vivir su dilección por el arte del movimiento. Ha superado fracturas, hernias discales y recientemente una prótesis de articulación de cadera. Cuentas que le ha cobrado su cuerpo por llevarlo más allá del límite, por someterlo a técnicas duras tan exigentes como el ballet clásico, que es preferible aprenderlo desde niño. Me pregunto cómo bailará Peter a sus casi 70 años. Su sola presencia arrastra la fuerza misteriosa de su ser, su rostro de gestos mínimos, de mirada indescifrable. Sí. Todos te estamos mirando así como... Ay, no me desconcentren, pues. Para él, un bailarín mayor de 40 está en su plenitud intelectual, emocional y artística, pero es cuando su cuerpo ha comenzado a tener otros efectos físicos, los inevitables desgastes que llegan con el paso corrosivo del tiempo. La danza confronta la vitalidad y la fragilidad humana, nos desvela la impermanencia de un arte inacible que desaparece después de su creación. Por eso dijo Merce Cunningham que hay que amarla demasiado para dedicarse a ella, porque no te deja más que un instante único y fugaz en el que te sientes vivo. Y ahí empieza la entrevista. La primera pregunta: ¿bailarías en el escenario en este momento de tu vida? Bueno, ya tienen que mirar luego el libro para leerlo. Muy bello. Además, porque no eres artista de un solo tiempo. Después de tantos años, eres un maestro, un coreógrafo de muchos tiempos. ¿Cómo lo sientes? Es que esto es una historia muy larga. Sí. Imagínate, son como 50 años en la danza ya. Y, pues no sé, haber venido a esta ciudad y que, pues encontrarse con personajes como Jorge, por ejemplo, el señor Hans Stenhäuser, Juan Luis Mejía, el Teatro Metropolitano que nos abrió las puertas y nos dijo: esto es su casa, somos compañía residente, son compañía residente de este teatro. Y las cosas se fueron dando y se fueron dando de tal manera que pues yo me fui quedando sin saber cómo ni por qué. Y después se hizo lo de la temporada de danza, que afianzó mucho más entonces estar acá. Pues sí, no, yo pienso que ella averiguó muchas cosas. ¿Y cómo sería la danza a los 70 años? Pues yo no sé realmente qué se podría hacer. Por lo menos, ¿cómo la ves en tu mente ahora? No la veo. Tengo en este momento 40 cosas en la cabeza que tengo que resolver y la última que me veo es yo bailando. Entonces, no sé si algún día, por ejemplo, Wilson también me lo ha propuesto, me ha dicho: ¿por qué no baila? ¿Por qué no lo hacemos? De pronto un dueto, alguna cosa. Vamos a ver. Sí. Vamos a ver si eso es posible o no, no sé. Pues, en todo caso, como uno tiene que hacer aquí de todo, uno es creador, director, de todo, vestuarista, publicista, de todo. Entonces uno para bailar tiene que estar concentrado en eso, no es una cosa gratuita, devenga mucho trabajo y mucha disposición para eso. Pero quién quita, yo no sé, pues algún día se pueda. En todo caso, hay mucho impedimento físico, que eso también pues me alejó mucho de esto, ¿no? Y ahora con la prótesis de cadera peor, pues yo realmente no puedo hacer nada dinámico, físico, pero algo adaptaremos de pronto. Tu sola presencia, yo creo que ya. Vamos a ver. Sí, porque es esa relación con ese cuerpo que has vivido durante todos estos años y que luego has plasmado en todos nosotros que hemos sido tus bailarines. Sí, es que es muy grato verlo, pues, el desarrollo, cómo fueron creciendo, cómo fueron avanzando y cómo, pues, tener la experiencia de tener un público de pie, no solamente aquí, sino en el exterior. Era como, si esta gente supiera esto, cómo se ha hecho, porque esto se ha hecho con lo que hay, con lo que había, ¿no? Porque no había nada, pues había una silla para trabajar, entonces
con esa silla se hizo. Se han reciclado muchas cosas de muchas obras porque pues también se presentan una sola vez porque hay más posibilidades. Entonces, cómo adaptar también otras obras nuevas con otros elementos de otras obras. En fin, ha sido todo un proceso de reciclar también. Pero sí, lo más grato es ver un público internacional de pie aplaudiendo bailarines de Medellín. Eso es muy grato. Aquí hay muchas obras, o sea, son 30 años de creación artística. De todas esas obras que hay ahí, ¿tienes alguna preferida, alguna que te haya dejado algo? Yo diría que hay varias. Por ejemplo, una que se llamaba La Bella Remedios, que era inspirada en el personaje de García Márquez de Cien Años de Soledad, porque fue el primer acercamiento que hubo pues, con García Márquez y con la literatura pues, hispanoamericana. Entonces era como un reto terrible, pues meterse. Yo después cuando me metí en eso dije, esta locura es yo en qué me estoy metiendo. Pues no era así de fácil. Cuando entendí por la responsabilidad que había, y wow, esto resultó un éxito grandísimo. Entonces yo tengo un grato recuerdo de esa obra. ¿Qué más te puedo decir? No, es que hay muchas. Por ejemplo, un trabajo que hicimos con el maestro Viana de la casa de Bernarda Alba, donde tú también estuviste. Eso fue también otra responsabilidad muy grande, porque era meterse entonces con Lorca y después nos metimos con Medea y pues, con obras que eran realmente como muy significativas. De pronto hay otra que se llama Recicle, que era una obra que se hacía sin música y se hacía con el sonido del plástico y poníamos unos micrófonos en el suelo para que eso también fue una obra que empezó a dar como otra calidad de montaje, buscando una danza mucho más abstracta y no una obra como las primeras que estaban basadas pues como en hechos históricos, porque la idea era hacer una compañía que pudiera tener un sabor colombiano, que tuviera bases de la cultura. Entonces nos metimos realmente a saber cuál era la base de la cultura, de esa trietnia que nos identifica. Entonces se hizo trabajo con los indígenas, se viajó a España a ver flamencos, se fue a San Basilio de Palenque a ver el asentamiento del africano en el medio. Y ya con esa base de esos tres conocimientos, ya yo me sentía como con esa libertad de poder decir, bueno, aquí podemos hacer algo. Y fue donde empecé a mirar, pues, realmente cómo caminaba la gente, esa sensualidad para hablar, esa cosa de las mujeres colombianas, la coquetería de los hombres, y la pasión, pues es que aquí nos estamos matando hace 50 años de los unos a los otros, es una cosa pasional total, ¿no? Y realmente pues uno los veía bailar y los ve bailar y bailan con las vísceras, era una cosa completamente visceral, y de ahí salió como esa idea pues de decir, bueno, realmente es como la base, no es decir esto es una danza colombiana, ni la danza colombiana es así, ni mucho menos quiero como presumir de eso, pero sí encontré en los bailarines como esa respuesta de esa sensualidad, de esa pasión y de esa visceralidad. Es muy interesante porque desde un punto de vista artístico es abordar una historia que nace en los años 90. Entonces, cuando él habla de una obra que es en silencio, en un contexto como el nuestro, está hablando del año 93. Y cuando él toca temáticas de la trietnia, está hablando de principios de los años 90. O sea, eso es hace mucho tiempo. Y en el contexto nuestro, a nivel artístico, o sea, aún todavía estamos indagando eso. Entonces se vuelve muy interesante desde un punto de vista estético y conceptual, cómo el maestro viene tocando esas temáticas que son tan importantes desde ese punto de vista en un momento histórico donde el país, y en este caso la ciudad, estaba sumida en una batalla campal. Medellín en el año 94 tuvo promedios de más de 4.000 muertos. Entonces cuando uno une todo ese es el hilo conductor de cuál era el escenario en el que se movía esta búsqueda artística, es donde uno empieza
a valorar lo que estaba sucediendo en ese teatro y sobre todo lo que estaba sucediendo en la cabeza del maestro, para poder ir más allá, él como artista, no ahora en el siglo XXI, en este año donde tenemos un gran nivel tecnológico y un desarrollo tremendo, sino en ese contexto donde apenas estaban tocando esas temáticas en este contexto, sobre todo a nivel latinoamericano. Ya sabíamos que en Europa y en Estados Unidos estaban pasando muchas cosas, pero en Latinoamérica no. Entonces cuando uno mira y ve al maestro instalado en ese escenario, no solamente lo ve aquí, lo ve a nivel latinoamericano. Por eso se vuelve tan importante incluso el texto de Alberto Dalal, como decía Zaira, que es uno de los escritores más prestigiosos de la danza mundial, porque sus libros se han escrito pues, con grandes exponentes de la danza mundial, y el maestro ha estado a ese nivel. Entonces, poder reconocer eso no es solamente nosotros porque lo tenemos acá y es cercano, a veces uno no alcanza a valorarlo, pero cuando uno se aleja y puede ver desde afuera todo lo que se ha hecho en este asunto, uno dice, uy, es que es tremendo, es que no es tan fácil hacer un desnudo en 1994, si nos cuesta ahora aceptar la desnudez, ¿cómo era aceptarla en los años 90? Y ahí está la historia en el libro, de lo que te decían en esa época las señoras. Sí, no, hicimos Los Hijos del Sol con música de Luis Fernando Franco y un percusionista loquísimo brasileño que era apellido Quesada. Y pues estábamos hablando de la tierra y de las chamanes y de todo esto. Y sacamos los bailarines, la mujer pues con el torso desnudo. Me acuerdo que Lili Torres hizo un vestido con las melenas de los árboles, era una cosa muy, muy interesante. Y los chicos pues estaban en unos mini calzoncitos. Y eso fue aquí un escándalo completo, pero ¿cómo así que van a decir que son los que se encueran, los que se empelotan? No te pongas a hacer eso así, que no sé qué. Y bueno, entonces eso fue terrible, terrible, porque no nos querían dar paso en ese aspecto. Y había que imponerlo, pues saber que la belleza del cuerpo, pues en su desnudez y más la de cuando con el arte de la danza, es cuando se sublimiza el cuerpo humano, donde el ser humano es realmente bello y hermoso. Voy a hacer la última pregunta para abrir el espacio a las personas que quieran preguntarle algo al maestro, y es, ¿hay alguna obra que te ha quedado por hacer? Que tú digas, he querido hacer esto, pero no he podido hacerlo aún. ¿O has hecho siempre lo que has querido? No, yo nunca he hecho lo que he querido, sino lo que se ha podido. Es lo que se ha podido, como te decía, pues se hizo con lo que había, con lo que hay, se hace, ¿no? Hay muchas cosas que he querido hacer, pero que realmente no, las circunstancias no las dan. Entonces, pues encuentro con músicos, por ejemplo, entonces ya ahí yo me pego y de ahí pues sale como toda la idea y el proceso. ¿Pero por qué? Porque tengo el músico cercano, porque sé que me puedo aprovechar de esa situación y no porque sea una obra que yo haya querido hacer. De pronto hay muchas que he querido hacer pero que no se han podido hacer, pero lo que se han hecho 30 obras en 30 años, o sea, casi una por año. Y ya pues tengo el cerebro como un mango pelado, chupado, porque ya no me da más que pensar. Pero no, ha sido muy grato, muy grato. Ahorita estuvimos en Bogotá, en el Teatro Julio Mario Santo Domingo, presentando la última obra de Proyecto BAC, y pues fue una sorpresa muy grande cómo la gente responde a esto. Le tocó a Wilson solo bailarín con un pianista, porque pues la pandemia en el teatro no permitía que fueran más bailarines, además tampoco había plata para pagar más. Entonces pues esos son momentos de un bello recuerdo. Bueno, abramos el espacio ahora para que ustedes pregunten lo que quieran, lo que sientan. Doctor Tavares. Bueno, yo más que una pregunta, yo creo que ya todas las respuestas las he tenido. Hace unos 32 años conocí a Peter en el kiosco de la Mira de la Rosa, vestido de blanco en una ceremonia o de la luna o del sol, de esas locuras de esos años.
y a partir de ese momento pues hemos estado siempre juntos. Y ahora que hablaban de la desnudez, me acuerdo de una anécdota maravillosa con Maureen Fleming. Maureen Fleming, una japonesa americana que bailó con otros varias veces en una de las obras, baila desnuda. Entonces los niños que estaban en el público querían ir a tocarla a ver si que era de verdad o no, porque la contorsión de ella, porque es una víctima de la guerra también, se desdoblaba de una forma maravillosa. Anécdotas como financieras, como un día Peter me dice, necesitamos que hablemos con el presidente de Argos para que nos dé plática para el año entrante, para la próxima obra. Entonces encontramos al señor Hans Stenhauser, presidente pues, de nuestra compañía o junta, Peter, el rector y yo, y llega José Alberto Vélez a la reunión, nos sentamos en la sala de juntas del rector, entonces dice, bueno, saluda, echa cuentos, porque también amaba la danza, y me dice, bueno, Jorge, entonces, ¿cuánta plata querés? Entonces yo miro a Hans y a Peter, a ver si de pronto en los ojos veía el número que querían. Entonces a mí se me ocurre 20 millones. Entonces él coge el teléfono, llama a la secretaria y dice, ve, por favor, haces un cheque a nombre de Danza Concierta por 10 millones. Entonces decíamos, le hubiéramos hecho 40. Entonces siempre hemos tenido esa relación en la cual yo sí me sé los secretos del libro, que no están en el libro, porque en realidad ha sido, como él lo decía ahora, pues Juan Luis, Peter y yo hacíamos un trío de maravillas para poder cosas que se hacían posibles. Y en EAFID hay un gran recuerdo siempre de las clases maestras, de las presentaciones, la incursión. Entonces, más por eso decía, más que una pregunta, porque tengo todas las respuestas, es para mí que bueno, es casi que la mitad de la vida de Peter, no la mía. Hemos estado juntos en este devenir. Y la última anécdota, un día invitó a un señor de 85 años a la obra de de los abanicos. La de Lorca. La de Lorca. Entonces él ve la obra, es así, él no respira. Entonces me dice, ¿de dónde son estas maravillas? ¿De qué país? Yo no, de allí, de Barranquilla y Medellín. Entonces siempre ha habido como una complicidad en este trabajo, pues a José lo conocí ahí, a ti te conocí por teléfono, tengo una entrevista. Entonces, de todas maneras, lo que quería decir era, nadie en este país, nadie, y ahí sí estoy seguro, Peter, le ha dado a Colombia el placer de lo que más me gusta a mí, que la danza contemporánea, que Peter Palacio con su grupo. De nuevo, un aplauso para él y gracias por escucharme. Gracias, Jorge. ¿Alguien más quiere preguntar algo, saber algo? A ir a una de las cartas. Eso es muy emocionante. Perdón. ¿Vas a preguntar? No, yo para escucharte con atención. Qué pena. Hola, no, simplemente una pregunta que me surge, pues, por muchas razones. O sea, la principal pregunta es como, hombre, ¿cómo hicieron para que escogieron una licenciatura en danza en la ciudad, por ejemplo, en la Universidad de Antioquia? Yo sé, pues, que lugares como la EPA, pues, fueron como de los pocos sitios que existió en la ciudad que tenían una formación en danza más a nivel profesional, ¿cierto? Aunque con un enfoque más folclórico. Sin embargo, muchos maestros, pues, pasaron por allá. Entonces, como que la pregunta es, ¿cómo fue cómo se logró esa credibilidad? ¿Cómo se logró poder acoger la danza como una carrera profesional en la ciudad y en la Universidad de Antioquia, que también la facultad también tiene sus asuntos, pues que, imagino, entonces, a mí me sorprende mucho eso, pues me parece muy, muy importante y también muy halagador, ¿cierto? Que hayan podido profesionalizar la carrera y que en estos momentos se esté haciendo un homenaje tan grande al maestro. Y bueno, es como la pregunta, ¿cómo se hizo con eso? ¿Cómo se hizo para que la ciudad creyera en que necesitaba una carrera profesional en danza?
Aquí hay varias personas que pueden responder esa pregunta de una forma espectacular. Yo creo que le deberíamos de dar la palabra al maestro Luis Viana para que nos hable un poquito, porfa. Le prestas el micrófono al maestro Viana, que él ha acompañado todo ese proceso. A ver, ¿qué podría decir? Los tres son egresados de la licenciatura. El maestro ostenta, ¿cuándo fue? En 2005. Algo así. Es muy emocionante para mí, ¿eh? Pero si él ostenta un honoris causa que le dio la licenciatura, y ellos dos son egresados. Fue muy difícil porque, bueno, Peter, desde que se pensó un concepto profesional de la danza en la ciudad, viniendo de Barranquilla, estacionándose pues en esta ciudad, con lo difícil que fue venir a esta ciudad. Recuerdo la primera vez que vine, recuerdo que el Teatro Metropolitano era una zona casi militarizada porque los artistas internacionales que veníamos en una situación también de precariedad, pero fue posible con Peter, ¿no? Yo diría que la licenciatura fue producto justamente de ese empeño de muchos artistas y de muchas voluntades en ese momento, y de alguna manera lo que se pensó de manera informal se pudo concretar en ese camino académico que abrió la Universidad de Antioquia. En ese momento fue muy importante que las voluntades también de la universidad pudieran entender que era importante profesionalizar a un artista, pero fue un empeño que empezó con la llegada de Peter Palacio acá. Fue muy emocionante, todavía lo es. Sí. Sí, porque la temporada internacional de danza, que nace en el año 96, ¿cierto? 96. 95 creo, por ahí. 95. 96. 96 fue la primera temporada. Claro, existía la EPA. Yo empecé en la EPA en el año 95. Entonces no habían más escuelas. Estaba la SAP en Bogotá, creo, y yo creo que no habían más escuelas de danza en Colombia, ninguna otra. Pero con la llegada de la temporada, pues fue abrirnos al mundo a nivel de danza. Uno solo tenía los textos, los videos, y el maestro trajo a las compañías más prestigiosas del mundo en el momento, tanto de la visión moderna de la danza como de la visión contemporánea, y fuera de eso vinieron estos maestros y nos dieron talleres y clases. Nosotros, esa primera formación que tuvimos antes de llegar a la universidad, que fue ese segundo escalón, básicamente la formación de nosotras fue empírica, pero toda autodidacta también, en el sentido de lo que el maestro trajo con estos otros maestros que venían de Europa y de Estados Unidos y de todos los lugares. Entonces, con el esfuerzo que él hizo, el doctor Tavares de la Universidad AFID, y el apoyo de su gestión, fue plantear esa necesidad a estos primeros bailarines y a este gran evento de la importancia que era tener una licenciatura y dar ya ese salto a otro nivel y profesionalizar la danza como debe de ser. El teatro tiene una gran historia, ¿cierto?, en Colombia, en Medellín, pero la danza no. Entonces fue empezar a escribir desde ahí, y ya, bueno, han estado ellos a la cabeza de toda esta situación. Ellos son realmente los que han trabajado para que todo esto, nosotros hemos tenido la fortuna de estar ahí y participar, pero es gracias al esfuerzo del maestro y también del maestro Viana, que ha estado a la cabeza de la licenciatura por muchos años, que muchos bailarines hemos podido formarnos y profesionalizarnos a ese nivel, poder decir, bueno, aquí tengo como mi cartón. Entonces ha sido algo muy lindo. No sé si el maestro quiere decir algo más. Yo quería decir que era muy importante, creo que es muy importante el ejercicio que hace Zaira, porque es un ejercicio de traducción fundamental entre un lenguaje como el dancístico y su lenguaje periodístico, pero ella lo hace desde adentro. Ella tiene una sensibilidad muy particular. Haber escrito lo que leímos, lo que leyó y lo que oímos, realmente da cuenta de una sensibilidad y entender el proceso, traducir lo que fue un proceso, una vivencia del maestro Palacio,
que no es necesario, lo que digo, esa traducción de pronto no es necesaria, porque lo vimos en escena, porque hemos visto su trabajo en escena, y eso basta. Pero hacer una traducción de esto en un lenguaje escrito, en un libro, es fundamental. Eso es fundamental. Pues sí, sí hay algo con lo que dice el maestro Luis, que el maestro de muchos de nosotros, pues de hecho, gracias a las temporadas internacionales de danzas, que también estoy aquí sentada hablando de esto, porque ahí fue que empezó mi conexión primera como espectadora y después ya se volvió de una manera ya directa cuando entré a la licenciatura, y justamente el maestro Viana fue el que me hizo caer en cuenta que le estaba poniendo mucha intelectualidad al proceso que era corporal. Y ahí fue que yo ya empecé como a bailar, y por eso no escribí nada y no me atreví a escribir nada de danza, me parecía un poco impostora cuando escribía algo, pero este ejercicio que me ayudó como a simplificar, porque uno a veces cuando habla de arte puede poner mucha laraca y mucha floripondia, mucho adorno, y aquí la idea era como más simple, pensando en, por ejemplo, la gente que no estuviera muy acostumbrada a la lectura, también que leyera, que se sentara, que no solamente viera un libro, porque las imágenes son hermosas, las obras de Peter. Si algo tiene Peter es que en el escenario le encanta pintar, o sea, él dice que él no ha hecho lo que, pues obviamente lo que quiere, porque las ideas de él traspasan los presupuestos. Y no, pues porque son ideas así impresionantes. Aquí hay una anécdota de las primeras obras con Mario, que era uno de los, fue clave. ¿Cómo es que se le apellida? Mario Salazar. Mario Salazar fue clave en los inicios de Peter, y Peter quería una escena donde salieran velas, como una cuadrícula de velas, y fue la cuadrícula de velas. El caso es que es una cosa muy difícil de hacer a nivel de producción. Se hizo lo que se pudo, entonces por eso él dice, cuando se hace lo que se pudo es porque se imaginarán que las ideas de antes eran ya... Sí, es que la idea era bajar como una retícula llena de velas, y habíamos calculado que podían ser más o menos como unas 600, 700 velas prendidas. Entonces él me dijo, ¿y usted cuándo piensa bajar eso con esas velas prendidas? Y yo, en la mitad de la obra. Me dice, ¿las quiere prendidas? Y le digo yo, sí. Me dice, ¿y después quién se las apaga? Sí. Cosas así, ¿no? Mario, un antropólogo, actor, bailarín, que fue clave para que yo me quedara aquí, porque fue una mano derecha pues en todo lo que era, lo que yo le pedía, él lo fabricaba. Ahora tenemos otro en el teatro que se llama Divadier Serna, que es otro torero, es una maravilla, que también hacía como Mario, le aprendió mucho a Mario también de hacer esas cosas. Bueno, yo les voy a contar sobre este capítulo, que es el de la sorpresa del maestro, que él nos contó que leyó algunas cartas. Les puedo leer una. Quiero leerles, por ejemplo, la del maestro Luis, que él participó en este capítulo. La idea con esto era también, como les decía, darle la voz a los bailarines, que ellos mismos expresaran lo que sentían por el maestro. Y al final, porque pues el texto tiene unas notas, yo aproveché y hice unas notas pues de citas para que no fuera muy pesado ni muy densa en la lectura. Ponía unas noticas al pie para que ya pues fuera como fluido. Y así también cada carta tiene una nota de quién es el bailarín, al menos alguna cosita pues ahí para que no quedara como la carta suelta solamente. Entonces tiene una pequeña introducción, se las va a leer y les voy a leer la carta del maestro. Y si quieren, y si les surge alguna otra pregunta. Sí, bueno. Cartas de los bailarines al coreógrafo. ¿Cómo presentar a los bailarines en este texto homenaje? Era la pregunta que rondaba en los días iniciales de un proceso que se armó de situaciones delimitadas por la distancia y la prisa. ¿Y qué tal si le escriben a su maestro? Cartas de los bailarines al coreógrafo le daría otros colores a esta historia en honor a la diversidad de diálogos y relaciones que se cruzaron a lo largo de 30 años. Comencé a invitar abiertamente a cada uno de los artistas creadores con quienes fue posible conversar sobre su participación en la compañía dirigida por Peter Palacio. La pauta de escritura era libre, había solamente un pedido. Las cartas se pensaron como una sorpresa, es decir, su destinatario las leerá solo cuando estén aquí impresas. Desde que recibí la primera carta comprobé que una
Desde que recibí la primera, comprobé que una carta es como un pequeño retrato íntimo cuyo tono le da sustancia a este texto. Las palabras escritas de cada bailarín tienen en común la gratitud y la nobleza de expresarla. Gratitud que, estoy segura, todos los artistas que han transitado por danzaconciertos sienten en alguna medida. Alonso García, Victoria Valencia, Fernando Zapata, Pilar Naranjo, Astrid Ramírez, Juliana Congote, Federico Zapata, Mauricio Flores, Lina Villegas, Norman Mejía, Vanessa Worsnop, Rodolfo Rivas, Dante Murillo, Félix Oropesa, Darío Bacaro, por mencionar solo algunos de los casi 70 bailarines entre locales, nacionales e internacionales. 14 cartas se publican en orden de llegada, respetando el estilo personal de cada autor para completar este texto homenaje en el que festejamos 3 décadas de nacimiento de un proyecto escénico que, gracias a su persistencia creativa, logró que tanto los espectadores como los artistas de Medellín nos enamoráramos de la danza contemporánea cuando la conocimos durante las temporadas. Entonces les voy a leer la carta del maestro, que es corta. Carta de Luis Viana. Intuición, divino tesoro. He creído que la razón de Peter para crear ha sido querer perder la razón en esos viajes. Así se ha movido su deseo hecho puesta en escena y su irrupción hacia ocupación del espacio. Haciendo memoria, reconstruyo una experiencia artística sui generis a tu lado, Peter. Me gusta recordar que tus obras, equipajes que descargan maravillas ante asiduos y curiosos ajenos, conspiran para desafiar en segmentaciones imposibles desmembramientos de la imagen que pretenden alcanzar lo humanamente desconcertante. El logo lo dice todo. Destaco tus montajes, querido amigo, procesos llenos de nudos y trochas para el disfrute de tu propio asombro antes de mostrarte como un relato ante el público. Asistir a tus espectáculos es siempre una aventura y, como tal, un viaje que no podríamos dejar de bailar. Con premeditación, acorralas la intuición hasta dar con el recurso justo, desbordando los diques que contienen las convenciones. Tu mirada, en cambio, la que nos sigue de cerca en la sala de ensayos, es la que aploma las ansiedades, edifica la complicidad para comprenderte y para saber esperar que sobre la escena se cumplirá el milagro de soñar juntos. Rara avis, en verdad. Luis Viana es un creador elegante y minimalista, dotado de una aguda capacidad de lectura de los cuerpos y el contexto. Ha sido maestro de numerosos bailarines latinoamericanos, particularmente de Medellín. Su dedicación al oficio lo trajo a esta ciudad donde ha construido un incalculable legado con su labor en la licenciatura en danza de la Universidad de Antioquia. Bueno, yo creo que de esta manera vamos a dar cierre con esa excelente carta. Y bueno, agradecerte nuevamente, maestro, por lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Es una bendición para nosotros, para esta ciudad, poderte tener aquí, y qué grato tener en nuestras manos este texto. También gracias a Zaira por su esfuerzo, por su creatividad, por su capacidad, por plasmar todo este universo aquí. Muchas gracias a los dos y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos su presencia en esta actividad y les invitamos a recorrer los demás espacios de la fiesta durante este fin de semana. Demás que están interesados en el siguiente que sigue, quizás a las 5 de la tarde, que también tiene que ver relación directa con este. Agradecemos nuevamente a las marcas aliadas que hacen posible junto a la Alcaldía de Medellín la 15ª Fiesta del Libro y la Cultura, El Colombiano, Confama, Confenalco, Postobón, El Tiempo, Caracol Radio, Radiónica, Chocolate Jet, EPM, Biblioteca Pública Piloto, Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad, ASI Medellín, Cámara Colombiana del Libro.